¿Te interesa aprender acerca de astronomía, pero te sientes un poco perdido? No eres ni físico, ni químico, ni matemático, ¿y te gusta aún así la astronomía? Este video puede interesarte. ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp, estudiante de ingeniería. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ábalos, estudiante de medicina. Y bueno, este video es un poco diferente, pero creo que le puede interesar a muchas personas que estén aprendiendo de astronomía, pero sientan algunas trabas tal vez que la astronomía sea un ámbito muy técnico de físicos, matemáticos, ingenieros, astrónomos nada más. Y bueno, en este video podemos romper con algunos de esos paradigmas para que no los detengan y puedan disfrutar todo lo que la astronomía les puede ofrecer. Entonces, algunas de las preguntas, muchos las pueden tener. Y bueno, podemos empezar desde lo más fundamental. Ni mi hermano Luis ni yo somos astrónomos, físicos o matemáticos. Yo estudio una ingeniería, pero en algo que muchos ni siquiera consideran una ciencia, que es la geología. Entonces, si no vamos a terminar, lo más probable siendo astronautas o trabajando en un cohete espacial, ¿para qué aprender astronomía? Pues, en lo personal, yo pienso que queremos aprender astronomía, en primer lugar porque somos personas curiosas. O sea, vemos movimientos en la Tierra, vemos el cielo que se mueve, que las constelaciones cambian en verano, en invierno, y muchos de nosotros nos preguntamos por qué pasa, ¿no? También, por ejemplo, a mí me pasaba que veías una película de ciencia ficción y como que sacaban un término, taquiones o agujeros negros o algo, y te interesaba, ¿no? Te llamaba la atención y era como de, ¿qué serán taquiones? ¿Qué serán agujeros negros? Y de ahí pues empezabas como a investigarlo por Facebook, por Wikipedia, por lo que podías, y te empezaban a arrojar un resultado de que un hoyo negro es una deformación extrema del espacio-tiempo, ¿no? Y te surgía otra pregunta, ¿qué es el espacio-tiempo? Y así te la ibas como moviendo, ibas como empezando a entrar. Claro, términos muy complejos, ¿no? Como espacio-tiempo, relatividad, que son difíciles de entender, que mucha gente les cuesta trabajo, una gente pues no termina de entenderlos, ¿no? Y inclusive algunas personas que se dedican a eso son conceptos completamente difíciles de entender, pero yo creo que ese puede ser otro motivo para aprender astronomía. El necesitar aprender de otras cosas nos cambia la perspectiva. Es decir, si ahora me puedo imaginar más o menos el tamaño del sistema solar o extrapolarlo al tamaño de una galaxia y luego las distancias entre galaxias, mentalmente tu mundo se expande a dimensiones que en un momento previo podían ser inimaginables o simplemente no formaban parte de tu mundo. O sea, tú nada más vas viendo las ciudades que siempre visitas, tal vez si viajas tienes un panorama más grande, pero la astronomía puede expandirlo todavía aún más, tanto en tiempo como en espacio. Y yo creo que eso es algo que le puede beneficiar a cualquier persona. Así es, porque también te da un efecto muy curioso cuando empiezas a estudiar astronomía y te das cuenta de que muchas veces las personas se cierran en su mundo y se ahogan en problemas que, pues, comparándolos con el tamaño del universo, con la historia del universo, pues te hace pensar como de, no es tan grave el problema, ¿no? Puede que sientas que se te acaba el mundo, pero estudiándolo es como un respiro y te da como un respiro, ¿no? Por así decirlo, al estudiarla te das cuenta de que la vida humana pues es demasiado corta. Vivimos 40, 50 años antes, ahorita ya se expandió la vida por ahí de los 80, 90, pero si comparas ese tiempo con el del universo, te das cuenta que ni un pestañeo es. Entonces también te ayuda como a olvidarte, no darle tanta importancia pues a la vida y sobre todo disfrutarla. Te ayuda muchísimo a disfrutar pues tu estancia aquí. Dices, bueno, si es breve, pues quiero que sea bonita, quiero que la podamos recordar. Y sobre todo siento que te ayuda mucho como a, pues sí, a no darle tanta importancia a problemas que a lo mejor y le dabas antes. Siguiendo un poco eso, muchas personas en campamentos o en cursos nos han hecho el comentario, y no sé si tengas alguna respuesta para eso, que aprender de astronomía los hace sentir extremadamente pequeños. Sí, yo creo que todos en algún momento en el que empiezas a estudiar astronomía te sientes pequeño, ¿no? Es como una cachetada de la vida que te dice, mira, no vales nada prácticamente. Pero al mismo tiempo que te dice eso te das cuenta y te entra también como un sentimiento de humildad, ¿no? Sí, completamente. Y a la vez podríamos verlo de una manera diferente.
Lo podría ejemplificar con una analogía. Imaginemos que tenemos una bacteria muy pequeña y para nosotros insignificante dentro de la uña. Pensaríamos que es insignificante esa bacteria si tuviera la capacidad de imaginarse cómo somos por completo, cómo fuimos, qué edad tenemos, cómo envejecemos y cómo nos podríamos ver más a futuro. Aunque la bacteria viviera, no sé, minutos, ese grado de conciencia creo que nos permite guardar algo extremadamente grande en algo físicamente no tan grande, que es nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces esa sensación de pequeñez, pues también lo podemos pensar del otro lado. Estamos guardando algo extremadamente grande en algo físicamente, pues como lo vimos, insignificante. Entonces esa expansión de nuestra conciencia creo que puede enriquecer la vida de cualquier persona. Así es. Y bueno, también me gustaría comentarles que parte de estudiar astronomía y parte del sentimiento de la humildad viene porque te das cuenta de qué tan afortunado eres. O sea, viéndolo desde un punto de vista astronómico, estamos en un planeta pues casi perfecto para nosotros. Tenemos aire, tenemos corrientes de viento, tenemos el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Es el único planeta en el sistema solar en el que llueve. O sea, realmente es un planeta pues casi hecho para nosotros. Ya sea que nosotros evolucionemos a él, pero pues estamos aquí. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Porque si lo comparas con otros planetas que existen, planetas que estudiamos con los telescopios, te das cuenta de que no sería tan cómodo, ¿no? Por ejemplo, puede que un planeta esté siempre dándole la cara al Sol y la otra cara pues es como oscura, fría. Sin embargo, en medio de esas dos como extremidades tenemos pues una franja que es habitable. Sin embargo, aquí en la Tierra no pasa eso. Podemos visitar cualquier parte del planeta y no tenemos eso. Entonces realmente te hace sentir muy afortunado de estar aquí. Y cosas como, bueno, a mí me pasó, no sé si a ti te haya pasado, pero empiezas también a valorar mucho la naturaleza. O sea, ves un árbol y dices como de wow, toda la historia que ese árbol tiene, pues es la historia de toda la naturaleza del planeta prácticamente. Es que te das cuenta que lo que percibimos como cotidiano, como por ejemplo ir viajando en carretera y ir pasando, atravesando un bosque, lo vemos muy cotidiano, muy común. Sí, pues el bosque está ahí, lo estoy atravesando. Pero entender lo raro que es el planeta en donde estamos, que realmente lo común en el espacio ni siquiera es que haya un planeta o una estrella, lo más común es que sea mucho espacio vacío, porque las distancias son inmensas. Entonces sí, coincido completamente con el sentimiento de fortuna de estar donde estamos y más de estar vivos, de poder sentir, ver, tener curiosidad. Entonces creo que es una riqueza muy importante. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Ok, digamos que ya los convencimos para aprender astronomía, quieren seguir. ¿Qué se necesita para aprender astronomía? Pues mira, muchas personas, ya sea, nos dicen mucho que cuando son niños les regalaron un telescopio, ¿no? Y es como un regalo muy común que los padres le dan a sus hijos justamente para alentar esta curiosidad, para que puedan poner un telescopio en la noche y ver al cielo y ver los planetas y las estrellas. Yo creo que no es necesario tener un telescopio para iniciar. De hecho, muchas personas inician sin telescopios. Más que nada, materiales, pues yo diría que tener una computadora y tener curiosidad. Porque pues en una computadora puedes comprar libros, puedes buscar artículos, realmente puedes ver videos en YouTube, puedes buscar la información que está ahí. Y si te cuesta trabajo entenderla, pues puedes buscarlo en otro sitio y en otro sitio que lo vaya haciendo un poco más simple. Entonces, ya después, si yo creo que a todos nos interesa ver como a través de un telescopio, pero pues como sabemos es una herramienta un poco más cara. Y digo, realmente no es obligatorio tener el último telescopio, el mejor equipo, la última cámara para hacer astrofotografía. Porque al fin y al cabo, para mí lo que más deja la astronomía es el momento en el que ves como por un telescopio. Y sobre todo, más que ver a través de un telescopio, entender qué es lo que estás viendo a través de ese telescopio. O sea, por ejemplo, identificar las constelaciones, es decir, en esa constelación tenemos una estrella que es un sistema binario, por ejemplo, pues es bastante increíble y bastante padre. Yo pensaría que lo más importante para aprender astronomía es tener ganas. Realmente guiarse por un sentimiento genuino de curiosidad. Quien tenga eso puede tener lo que sea. Hemos dado algunos cursos en los que nosotros también hemos sido los primeros en aprender.
porque tenemos que asimilar los conceptos antes de darlos, y nos han hecho notar mucho que durante la mayor cantidad de tiempo de la historia humana no han habido telescopios, no ha habido el telescopio Hubble orbitando. Sin embargo, desde siglos antes de nuestra era, los griegos ya sabían cómo se movía el cielo nocturno, ya podían predecir las estaciones, nada más de observar qué estrellas aparecían en el horizonte, en qué fechas. Entonces, se requiere observación, pero también se requiere muchísima curiosidad. Y bueno, pues la astronomía realmente nació siendo algo práctico, porque se necesitaba saber cuándo los cultivos ya no iban a ser viables, entonces ponernos a cosechar lo que habíamos cultivado, porque ya tal vez se estaba acercando el invierno. Entonces, solamente con esa curiosidad genuina, ahora tenemos todavía más herramientas, porque ahora sí tenemos una computadora, sí tenemos internet, tenemos libros, estamos más conectados que nunca antes. Entonces, esa interconexión nos permite distribuir toda esa información de una manera como nunca antes. Entonces, realmente eso ya lo tenemos, lo tienen posiblemente en su bolsillo, en el celular, nada más con una conexión a internet. Solamente se necesita querer meterse a curiosear. Y bueno, yo sí quisiera agregar otro material, lentes. Por ejemplo, en mi caso, pues tengo miopía y si no me los llevo a un campamento, pues realmente veo nada más manchones de estrellas. Entonces, pues sí, sería, si tienes como un problema de vista o algo, yo te aconsejo mucho que para disfrutar bien el cielo te lleves unos buenos lentes para que puedas observar de manera pues correcta el cielo y te maravilles y te asombres mucho más. Andrómeda se ve como un manchón, ¿no? Yo, pues sí, pero yo no lo veo. Cuando no me llevo lentes, no veo ni siquiera lo que está a 3 metros de mi mano. Entonces, Y ya en un campamento, ya después de todo el viaje. así es. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos. Antes me gustaría, nos serviría muchísimo para el canal. Si les gusta el contenido, ya estamos retomándolo mucho más que antes, lo pueden ver en los videos. Entonces, pueden suscribirse, dejar comentarios o respuestas a estas preguntas o más preguntas para que ataquemos en un futuro video. Estaría muy enriquecedor porque, bueno, todo este contenido es para ustedes. Pero bueno, después de este comercial, siguiente pregunta. Ya sabemos que queremos aprender astronomía y que necesitamos, bueno, esos lentes y la curiosidad. ¿Cómo aprendemos astronomía? ¿Qué pasos, qué tips tendrías? Pues, ¿cómo iniciar? Como yo les comentaba, les puedo comentar la manera en la que yo inicié pues, a estudiar y aprender. Y sería justamente buscando películas de ciencia ficción. Si te gusta una película de ciencia ficción en la que sacan unos términos, o no sé, por ejemplo, hay una película muy famosa donde un papá deja a su hija en la Tierra para ir al espacio, es muy interesante y sobre todo que te genere pregunta, ¿no? Porque tú ves esa película y te quedas con preguntas como de, al final, ¿qué pasó? O ¿por qué fue eso? No entendí. Y muchas personas justamente cuando tienen este sentimiento de no entendí, como que lo hacen a un lado, ¿no? Es como de no entendí, bueno, está bien, lo dejo y pues ya, ahí se queda. Pero no, los invito también a que si sienten eso, júntense más, o sea, vayan más, traten de entender ese tema, porque realmente es algo que te va a dejar muchísimo más. Entonces yo les digo que busquen películas, lean libros de ciencia ficción. También les va a ayudar un poco a ver en ese panorama cuando se escribió ese libro, qué eran las teorías que había en ese momento. Y pues de ahí buscar información. Si te encuentras con un término muy rebuscado, muy difícil de comprender, vete a un término más sencillo y velo desmenuzando poco a poco. O sea, no quieras entender desde ahorita qué es la relatividad especial y qué es la transformación de Lorentz, porque pues son cosas que realmente son muy complicadas. Y sí, puedes entenderlas y estudiarlas si inicias eso. Pero te va a dejar mucho más y vas a entenderla mucho mejor si te vas como antes. Vas como viendo concepto por concepto. Realmente no tienes que saber matemáticas y es algo que también les quiero hacer mucho énfasis. Cualquier persona puede aprender astronomía. Para mí, sí se basa en la matemática, porque la matemática es el lenguaje humano que tenemos para entender todo el universo. Es el lenguaje que hemos desarrollado para saber por qué pasan las cosas. Pero no sirve de nada tener números, tener fórmulas, ecuaciones, si no podemos interpretarlo. Al interpretarlo me refiero a... Bueno, para mí siempre ha habido dos formas de leer una ecuación. La primera es como la matemática, ¿no? A más B es igual a C, por ejemplo. La otra interpretación es ¿qué te dice? Por ejemplo, A más B te quiere decir que A vas a juntar con B y vas a tener C, un resultado diferente. O sea, esa es la interpretación. Un ejemplo que les quiero dar sería
en el espacio-tiempo, por ejemplo, la ecuación de E es igual a mc al cuadrado, ¿no? ¿Qué realmente te dice esa ecuación? Te puede decir que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero ¿qué realmente quiere decir eso? Que una muy poquita masa, o sea, inclusive un grano de arena que tiene una masa minúscula, multiplicado por la velocidad de la luz, que es altísima, al cuadrado, tiene muchísima energía ese puntito de arena. Entonces, eso realmente es la interpretación. Y para mí eso es lo más importante que tenemos. Y es la herramienta más importante que es saber multiplicar, saber dividir, saber sumar, restar, etcétera, etcétera. Pues siguiendo con esa respuesta, creo que hay que empezar, sí, por los conceptos básicos, entender qué es una estrella, más o menos cómo funciona una estrella, qué es una galaxia, qué es un cúmulo, qué es una nebulosa, todo esto cómo se forma, pero no con la definición del libro que podríamos pensar que ya entendemos el término nada más de leer la definición, sino realmente imaginarnos los procesos. Y al imaginárnoslos les podemos dar cierta importancia, les damos contexto. ¿Por qué es importante saber qué es un cúmulo, por ejemplo? Pues volteamos con un telescopio a ver el cúmulo de Hércules. Se ve en el cielo como si alguien hubiera agarrado un spray blanco y le hubiera hecho y cada gotita fuera una estrella. Entonces es increíble la vista. Pero entendiendo la cantidad de estrellas que hay ahí, podemos extrapolarlo a otras cosas e imaginarnos, pues, ¿cómo serán las probabilidades de vida en un lugar así? Y con eso podemos entender, ya se han tomado decisiones al respecto y muchos radiotelescopios que están buscando señales extraterrestres, proyecto SETI, están volteando a cúmulos. ¿Por qué? Porque al tener más estrellas hay más posibilidad de encontrar vida. Un ejemplo. Entonces, cada concepto puede tener un contexto que le da importancia y que le da potencial. Ya que mencionaba mi hermano lo de ciencia ficción, pues el siglo pasado, creo que por los 50s, 40s, si no es que antes, podrían dejarlo en los comentarios si saben el dato. La película está en blanco y negro del viaje a la luna, que sale un cohete y se le incrusta en un ojo a la luna. Y décadas después, en Estados Unidos, el programa Apolo logra en 1969 poner seres humanos en la luna. Entonces la ciencia ficción no nada más nos hace preguntarnos, sino también nos puede hacer imaginar cosas que sí se pueden llegar a dar en la vida real, que sí pueden ser logros humanos. Pues bueno, esta es la parte 1 de las preguntas difíciles, preguntas complicadas que muchas personas nos hacen o inclusive se hacen ellos. Vamos a sacar una parte 2 con un poquito de preguntas más complicadas. Así que, pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho, que les haya servido. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta o sus mismas contestaciones a estas preguntas pueden dejárnoslo en la caja de comentarios. Y pues bueno. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos.